Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Buenas noches. Bueno, bienvenidos a esta edición de Tercan Talks. Ya es la anteúltima edición para cerrar el año. Hoy tenemos el placer de poder hablar con Virginia Ventura. Ella es médica nutricionista, miembro de ReproCan, que es la red de profesionales para el estudio del cannabis, no es el registro, da la casualidad. La verdad que tenemos muy buen vínculo con toda la gente de ReproCan, así que le mandamos un saludo grande, que seguramente estén ahí. Bueno, vamos a esperar un ratito que se conecte Virginia y vamos a estar conversando sobre nutrición y cannabis. Obviamente, como ya saben, y si no les comento, este tipo de conversatorios, la intención que tiene es de poder conocer un poco más distintas personalidades y profesionales dentro de la industria del cannabis y del cáñamo. Ahí justo Virginia está mandando la solicitud, así que ahí la aceptamos. Les comento, estamos a punto de hablar con Virginia Ventura. Ella es médica nutricionista y vamos a estar conversando un poquito sobre, hola ahí a los chicos de ReproCan. Hola Virginia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo muy bien. Ah, ahí ¿Me estoy. escuchás bien o bajito? Te escucho bien. Se me traba un poco la imagen, pero mientras se escuche bien, debe ser capaz mi Yo te internet. escucho un poquito bajo, pero no sé si soy yo o... O es mi intención de no gritar porque siempre hablo muy fuerte. No sé. ¿Me escuchas muy bajito? Te escucho, pero por ahí el micrófono, subirlo un poquito de tu mic o A está ver, a ver. Ahí. ¿Eso tiene ahí sentido? mejor. ¿Ahí mejor? Creo que Ok. sí. Ah, ¿Cómo bien, estás, bien, bien. Vir? Ahí te ¿Todo escucho más bien? fuerte yo también. Bien, todo bien. Muy de día familiar acá en casa hoy. Hoy. Calor también. Mucho calor, sí, la ola de calor llegó hasta acá a Bahía. Bueno, está pasando por toda Argentina, fruto de la crisis climática que nos acecha un poco a todos. Sí, mucho calor y mucha humedad por acá también, lo cual lo hace más pesado todavía y así es. Esto es Y recién mi pelo y empieza. la humedad. ¿Eh? Y esto recién empieza, Y digo. Estamos 6 de diciembre, recién totalmente, arranca. ni siquiera empezó el verano oficialmente, así que tenemos unos largos días de calor por delante y unas lindas Bueno, horas de Vir, calor este verano. a- a- agradecerte por este rato y poder conversar un poco con vos. Y medio como la pregunta para romper un poco el hielo, que es la que medio hacemos siempre, es conocer un poco cómo fueron tus inicios dentro de la industria del cannabis. O sea, cómo llegó la planta a vos y cómo vos te empezaste a vincular con ella. Bien, yo me vinculo con con la planta inicialmente desde un lugar muy personal, digamos, porque en realidad antes que profesional soy usuaria y también acompañado familiares muy cercanos con la terapia del cannabis, con lo cual en realidad mi primer acercamiento es muy personal. Luego desde lo profesional... te puedo contar, y ya te digo, este acercamiento personal, que a su vez siempre trabajé en salud y estoy formada en salud hace ya este año 10 años, eh, hicieron que obviamente tuviera mucha curiosidad por esta planta y sus usos medicinales. Desde el 2015 más o menos, acá en Bahía empezó a haber un movimiento social, así como empezó el movimiento canábico en todos lados, por lo menos acá en Argentina. En Bahía Blanca en el 2015, 2014 empezamos a ver gente que se empezó a organizar en torno a los usos terapéuticos de la planta de cannabis y empezó a defender un poco esa movida. Y de ahí en adelante empecé a tener contacto con estas asociaciones, comunicándome también con amigos y colegas que estaban un poco con las mismas inquietudes con respecto a la planta. Y bueno, obviamente todo tomó un envión mucho más fuerte a partir del 2017 con la sanción de la ley de cannabis medicinal acá en Argentina. Y los profesionales que estábamos trabajando en equipo en ese momento nos fuimos organizando hasta que en el 2019 creamos la red de profesionales para el estudio de cannabis, conocida como ReproCan, que coincide con la sigla del programa que en este momento está en Argentina vigente, que en su momento era RECAN, después le cambiaron el nombre cuando se habilitó esto del cultivo, el autocultivo y el consumo terapéutico, eh,
de la mano del registro del programa de cannabis medicinal, pero de nacional, pero no somos ese registro, digamos. Nuestra red es independiente a ese programa, pero coinciden las siglas. Durante el tiempo que dure el programa de esta manera van a seguir coincidiendo. Pero bueno, formo parte actualmente de la red de profesionales para el estudio de cannabis. Así que desde ahí un poco que viene mi inquietud, también a través de un proceso de construcción profesional, ¿no? Yo me formé en una universidad pública, acá en la Universidad de Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur, que de por sí tiene un modelo bastante distinto por ahí al de otras universidades en cuanto a que tienen, hacen mucho hincapié en lo que es la medicina preventiva y la atención primaria de la salud. Y después de esa primera formación, en realidad lo que hice fue hacer una residencia, como hacen y hacían en realidad muchos profesionales, ni bien nos egresábamos de la universidad, y mi primer especialidad fue la emergentología. Soy médica de emergencias, esa fue mi primera especialidad, y desde esa primera trinchera que es la guardia de emergencias de un hospital público, en mi caso, es que también me fui dando cuenta al mismo tiempo que quizás ese no era el rol que quería cumplir, si bien me encanta, porque la verdad es que la medicina de urgencias tiene sus partes muy apasionantes y muy activas. Me sigue gustando, pero me empecé a dar cuenta que quizás mi rol más importante no iba a estar ahí, sino en tratar otras cuestiones de los procesos de salud de las personas, y fue ahí cuando redireccioné todo mi carril profesional y empecé a estudiar nutrición. Hice una carrera de... ¿Cuándo fue esto? una ¿En qué año, Bit? Uy, a ver, yo me egresé en 2012, 2013 al 2017 fue la resi, y a partir de 2018 empecé con la especialidad en nutrición, que la hice en la UBA. Em, Eso duró 2, 3 años en realidad, porque se dilató un poco por el tema pandémico, pero la cursada la hice allá en la UBA, en el Hospital de Clínicas, con un equipo de profesionales muy copado de allá, y después fui especializándome en lo que era alimentación basada en plantas, un poco de vegetarianismo, todo lo que tiene que ver con temas de microbiota y metabolismo fue lo que fue profundizando, y ahora de la mano también, con cannabis y nutrición es como que se me cruzan dos temas que me apasionan mucho y que creo que tienen un montón de aristas que se cruzan y que es interesante relacionar. Así que esa es resumidamente la historia de El los inicio. inicios Y de mi Bit, amor por el cannabis y por las plantas en general. digamos, la primera vez que vinculaste estas dos cosas, o sea, que dijiste, ah, bueno, mira, creo que esta planta, sus derivados pueden tener valor nutricional o tienen, empezaste a investigar. ¿Y cómo fue esa primera aplicación a un paciente o una paciente? ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerdo tenés? Eh, si nos puedes contar un poquito. Mira, en realidad yo relaciono la planta de cannabis sativa con la nutrición a partir del estudio del sistema endocannabinoide, y a partir de darme cuenta de cómo este sistema estaba tan ubicuamente desplegado por todo nuestro cuerpo, nuestro organismo, y al mismo tiempo formaba parte en una presencia extraordinaria dentro de este otro sistema del control, que es el sistema de balance energético de nuestro organismo. ¿Sí? Yo llego a esa relación a partir del estudio del sistema endocannabinoide, que es la base de todos los temas que venimos viendo. Y anecdóticamente, lo que me trae digamos, yo, si bien relaciono esto del sistema endocannabinoide con el balance energético, sí veía que quizás había como un vacío de aplicación en lo que eran enfermedades metabólicas. Y más allá de la cuestión nutricional de la semilla, que por ahí eso vino después, y que tal vez no es de las cosas más, de las que extraigo mayor información, o que me parecen más interesantes a desarrollar del tema, aunque también es muy interesante el valor nutricional de la semilla de la planta de cannabis, pero recordemos que la semilla de la planta
no tiene cannabinoides, ¿sí? Es una fuente de ácidos grasos de una calidad extraordinaria, también tiene, es fuente de proteínas de alta calidad, tiene muchos aminoácidos esenciales para el ser humano, digamos, en ese sentido, desde el punto de vista nutricional, la semillita tiene un montón de características hermosas, pero no tiene cannabinoides, ¿sí? Entonces yo llego a la relación de la planta de cannabis con el sistema de balance energético a partir del sistema endocannabinoide en sí. Y a partir de, vuelvo al tema de la anécdota, de encontrarme con la historia de un fármaco que es el Rimonabant, que es un fármaco que existió, que se puso a la venta en el año 2006 en pocos países. Y que era un bloqueador de receptores CB1. Viste que siempre hablamos de los receptores cannabinoides, que hay un receptor tipo 1 y un receptor tipo 2, que son los que mayoritariamente forman el sistema endocannabinoide, que a su vez responden a otras moléculas, además de a los propios endocannabinoides, que como la anandamida o el 2-AG. Y lo que encontré es que este fármaco se había puesto a la venta en el 2006 como bloqueador del sistema endocannabinoide porque lo que se veía en los estudios preclínicos, cuando uno piensa en qué pasa cuando yo estimulo el sistema endocannabinoide, qué pasa con mi hambre, qué pasa con mi peso, qué pasa con el desarrollo de glucemia alta, digamos, el desarrollo de diabetes o el problema de colesterol, digamos, qué pasa con todo eso y el consumo de cannabis, si uno lo estudia desde los modelos experimentales que llamamos preclínicos porque son los que se hacen antes de ser aplicados en seres humanos, ¿no? Si vamos a esos estudios, que son los primeros que se hacen para aplicar cualquier fármaco, lo que se encontró es que las ratitas, ¿sí? Las que siempre utilizamos, o muchas veces utilizamos lamentablemente animales en esas primeras etapas de estudio y de investigación de muchas cosas en medicina y en salud, lo que se vio es que las ratitas que no tenían, digamos, receptores tipo 1, ¿sí? De los CB1, se les hacía una alteración genética a las ratas para que no expresaran el gen que codificaba el receptor CB1. Entonces estas ratitas no tenían CB1, digamos, directamente. Y otro grupo de ratitas que sí tenían conservado todo su sistema endocannabinoide. Se las sometía a diferentes tipos de dieta y lo que veían en este estudio es que las ratas que no tenían CB1, ¿sí? Las que les habían sacado esa capacidad de construir sus receptores, tenían menos peso, tenían menos enfermedades metabólicas, tenían menos desarrollo de obesidad, menos desarrollo de diabetes, en fin, un montón de cuestiones metabólicas que se evaluaban en relación con los distintos tipos de dietas que se le daban a las ratas, y lo que se veía era que los que no tenían CB1, o sea, los que no tenían la posibilidad de estimular ese receptor, tenían menos problemas metabólicos, ¿sí? Y con eso, obviamente, menos enfermedades crónicas no transmisibles. A eso va el tema de las enfermedades metabólicas. Obesidad, diabetes, dislipemia, hipertensión, sí, toda gran, el gran grupo de factores de riesgo para lo que hoy constituye la principal causa de muerte a nivel mundial, que son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, obviamente, a partir de esta evidencia, ¿no? Porque si vos pensás, bueno, si no tienen CB1, ¿qué hago? ¿O cuál es la posible aplicación entonces de este sistema endocannabinoide? Si yo lo bloqueo, voy a generar que las personas coman menos, tengan menos peso, tengan menos diabetes, ¿sí? Entonces, a ver, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, en donde, como te decía, esto de que las enfermedades crónicas no transmisibles son los factores de riesgo más importantes para la enfermedad cardiovascular, que es a su vez la principal causa de muerte, o sea, lo padecen muchísimas personas en el mundo, estas enfermedades. Hay una carrera muy importante desde la industria farmacéutica para encontrar fármacos que realmente mejoren el pronóstico de estas enfermedades, y que no lo estamos logrando. En la práctica, la realidad es que, si bien van apareciendo mejores fármacos y cosas nuevas, la realidad es que el riesgo global o la mortalidad global de patologías como la diabetes, por ejemplo, no la estamos resolviendo, y cada vez hay más diabéticos, digamos, es una cosa bastante muy grave, digamos, que sucede dentro de los sistemas sanitarios. Entonces, a partir de estas conclusiones es que se pone a la venta el Rimonabant, que es un bloqueador de CB1. Si bloquea todos los receptores tipo 1 de nuestro sistema endocannabinoide. Y volvemos a la base, el sistema endocannabinoide es ubicuo, está en todo nuestro cuerpo, no es que está en un solo lugar, está en todo nuestro cuerpo, y está en el sistema nervioso central, y está en nuestro sistema inmunológico, y está en nuestra microbiota, y está en todos lados, con lo cual, hoy, digamos, a la luz de todo lo que sabemos del sistema endocannabinoide,
es como muy fuerte pensar en bloquearlo 100%, ¿sí? Pero bueno, se puso a la venta este fármaco, estuvo a la venta unos 3 años más o menos y luego se tuvo que sacar del mercado porque las personas que estaban usando esta medicación, si bien mejoraban sus parámetros metabólicos, eh, tenían, desarrollaban depresión severa, lo cual las llevaba en muchas ocasiones a tener incluso ideas suicidas, ¿sí? Entonces se tuvo que retirar del mercado ese fármaco. Obviamente, después de que sucedió eso, hubo otra carrera paralela en donde se empezó a buscar un bloqueador de CB1 que no penetrara el sistema nervioso central, que solamente fuera para el hígado, cosas por el estilo. Se sigue un poco en esa búsqueda, está esa línea de investigación dando vueltas, pero bueno, la realidad es que es un planteo y es una discusión a dar si realmente queremos bloquear el sistema endocannabinoide, ¿sí? Porque, o sea, si realmente es algo inteligente desde el punto de vista fisiológico, bloquear a este sistema, ¿sí? Y como contrapartida a todo esto, no sé si se entendió, es un montón de información. Clarísimo. Te iba a preguntar vos qué opinabas sobre esto, puntualmente. O sea, ¿qué opinás sobre bloquearlo? ¿Vos crees que es algo que no está No, bien? me parece que es una locura, me parece que es una locura y me parece que estas personas hayan desarrollado depresión severa fue una de las cosas menos graves que les pudo haber pasado. O sea, controlan cuestiones que tienen que ver con la reproducción celular, con el desarrollo de cáncer, con además de nuestras emociones, con todo lo motor, con lo cognitivo, digamos. Si seguían medicadas, probablemente hubiesen desarrollado otro tipo de enfermedades, ¿sí? El sistema endocannabinoide es un sistema de control homeostático, nos mantiene en equilibrio, tiende a llevarnos a nuestro punto óptimo de funcionamiento. Bloquearlo es una locura, bloquearlo me parece que no tiene ningún tipo de eh, ventaja para la salud humana, ¿sí? Ninguna. Y Más, perdóname, te hago una pregunta sí. sobre esto. ¿Vos crees entonces que, digamos, en ese momento, esta medicación que decís que apareció, que tuvo corta Mm. vida, nace también por un poco de, digamos, de falta de información de los que lo crean, también porque por ahí no había tanta información sobre el sistema endocannabinoide, o simplemente quisieron, digamos, sabiendo de esto, igualmente lo hicieron? Mira, quiero No creer sabes. que no lo sabían. Quiero creer que no lo sabían. La realidad es que igual me parece, o sea, desde mi punto de vista es bastante irresponsable. Para el 2005 o 2006 ya teníamos un montón de datos sobre el sistema endocannabinoide, no es que no teníamos nada de idea. Eh, Quiero creer que obviamente no sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo, pero bueno, viene un poco también a que pongamos sobre la mesa o reflexionemos sobre realmente cuál es el papel de la industria farmacéutica y hasta dónde realmente confiamos en esa entidad invisible que nos dice lo que podemos y lo que no podemos indicar, cuando en realidad de fondo pasan estas cosas, digamos, que se ponen a la venta muchas veces, fármacos que en realidad terminan teniendo muchos más perjuicios que los que Que tendrían, beneficios. si no, que beneficios, tal cual. Eh, Entiendo obviamente, de nuevo, que hay una carrera importante por encontrar herramientas que mejoren el pronóstico de estas enfermedades, porque es un delirio, o sea, están creciendo en todo el mundo. Los niños, lamentablemente, están empezando a tener enfermedades de adultos. Hay un montón de chicos con obesidad, con diabetes, con problemas de colesterol, o sea, un montón de chicos medicados. Pero bueno, un poco, lo traigo a colación también porque desde la medicina canábica, una de las cosas que siempre se le recriminó, que siempre se le reclamó al cannabis en un primer momento, ahora tal vez ya no tanto, es esto de la evidencia científica, la calidad de los preparados, que si están controlados o no, etcétera, etcétera, que si bien no quiero decir que no tengamos que controlar los aceites que se utilizan y los preparados de cannabis de todo tipo, ¿no? Porque no solamente se usan aceites hoy en día, pero sí tener en cuenta esto de que en realidad son muchos los factores que están interviniendo ahí a la hora de tomar decisiones y que nosotros como médicos muchas veces no estamos al tanto de todas esas cosas que suceden detrás, digamos, de todas esas carreras económicas o de las presiones que tiene la industria para sacar determinados fármacos. Entonces, ¿por qué discutimos tanto? O sea, ¿desde qué lugar, un poco hipócrita si se quiere, le sacamos tanta... Eh, eh,
mérito, si se quiere, a los preparados más artesanales o otro tipo de preparados que nos pueden aportar medicina, si en realidad están sucediendo estas cosas, ¿sí? Y de ninguna manera quiero demonizar a la industria farmacéutica, o sea, vuelvo al principio, soy emergentóloga, trabajo en una guardia de emergencia, sé perfectamente la cantidad de drogas maravillosas que existen que pueden salvar la vida de una persona de un momento a otro o sacarte de una arritmia grave o dispositivos que de nuevo pueden prolongar la vida de un montón de personas, ¿sí? Eso no está en discusión, pero sí que empecemos a reflexionar sobre los papeles que tienen estas herramientas en nuestra práctica y reflexionar acerca de cómo podemos empezar a incorporar herramientas como la planta de cannabis sativa, que en realidad nos ofrece un montón de otras bondades, ¿sí? Y que puede tranquilamente abordar patologías tan complejas como estas enfermedades metabólicas que veníamos charlando, ¿sí? Porque en realidad la planta de cannabis sativa es una herramienta para tratar estas enfermedades, pero no bloqueando el sistema endocannabinoide, Me parece ¿sí? perfecto. Mira, justo ahí hay un comentario de Gardèche que dice que convengamos que una buena salud nace de una buena alimentación. Parece Por supuesto. claramente es así. Vir, te quiero hacer una pregunta que también a veces hacemos, que es, ¿qué recordás de algún caso, digamos, o alguna anécdota de alguna persona que se te haya acercado con algo que vos dijiste, bueno, o sea, que trataste por ahí con cannabis y que te sorprendió a vos misma, digamos, los resultados que tuvo en algún momento, algún caso emblemático que hayas tratado? Mirá, así rápidamente, el primero que recuerdo no tiene relación con enfermedades metabólicas, no importa, te lo cuento No, igual. no, no, para nada, no importa. Eh, el que más recuerdo fue un hombre que en realidad me vino a consultar por el motivo más frecuente de consulta para medicina canábica es el dolor crónico, ¿sí? Es otra gran deuda que tiene el modelo médico hegemónico en cuanto al abordaje del dolor crónico en general, que tiene muchísimas posibles causas, ¿no? Pero es una gran deuda del sistema sanitario el abordaje de las personas que tienen dolor crónico y el cannabis aparece ahí como una herramienta hermosa, maravillosa, que muchas veces complementa tratamientos y acompaña. Y un paciente vino específicamente a tratar su lumbalgia, ¿sí? Tenía un dolor de espalda crónico, secundario a unas hernias que tenía en la espalda, que no se quería operar, y venía tratado con, obviamente, todo el arsenal conocido de analgésicos, antiinflamatorios tipo el diclofenac, ibuprofeno, ketorolac, ese tipo de fármacos, o también los opioides, creo que él había usado tramadol en su momento, pero bueno, además de que desarrollaba síntomas secundarios a eso, porque había desarrollado una gastritis por tanta medicación de tipo antiinflamatoria, además de eso, no lograba controlar bien su dolor realmente. Entonces, bueno, vino a buscar su herramienta diferente que sería el cannabis terapéutico, empezamos a hacer un abordaje con eso y cuando el paciente vuelve a la consulta, al control, yo lo que le pregunto inicialmente es, bueno, del 1 al 10 ¿cuánto mejoraste? Digamos, que te mejoró ese dolor, porque el objetivo, siempre planteamos objetivos, ¿no? Bueno, vos querés tratar tu dolor, bueno, el objetivo va a ser mejorar ese dolor. Entonces yo lo primero que hice fue preguntarle por el dolor. Y él lo que me dijo era que no sentía que había tenido un gran cambio con el dolor, digamos, no había tenido un gran efecto. Y antes de que yo le dijera nada, me dijo que en realidad, si bien él sentía que no le había mejorado el dolor, él no quería dejar de tomar el cannabis porque lo que sí notaba era que estaba durmiendo mejor, que estaba de mejor humor, ¿sí? Y que eso había hecho que estuviera más tranquilo en sus relaciones con su familia, ¿sí? Pero que cuando pensaba en el dolor específicamente, no le parecía que hubiera mejorado tanto. Pero vos fíjate la perspectiva que me plantea este paciente, que en realidad cuando yo quiero focalizar en específicamente el dolor, que si bien hoy en día tenemos, eso fue como muy al principio de mi camino en la medicina canábica y fue uno de los casos que más me marcó así como un signo de interrogación acá gigante, porque dije, wow, o sea, esto rompe con todo lo que vengo llevando adelante, ¿sí? Eh, Me marcó por eso, porque me daba vuelta a todos los tableros que yo hasta el momento había utilizado para guiar un paciente en un proceso terapéutico. Y entonces
aparece esto de, bueno, el multitarget, ¿no? La capacidad multitarget que tiene la medicina canábica, esta ubicuidad que tiene el sistema endocannabinoide y esta capacidad que tiene de controlar absolutamente todo lo que pasa en mi organismo, hace que muchas veces se toquen fibras que no tienen que ver específicamente con lo que yo esperaba de ese síntoma, pero en algo como dolor, que en realidad tiene muchas aristas, porque el dolor es algo subjetivo, a ver, ¿sí? Uno no siente el dolor del otro, uno le pregunta y el otro en función de las herramientas que tiene, de los umbrales que tiene y de otro montón de cosas, determina qué tanto le duele, ¿sí? Pero el cannabis como herramienta complementaria al abordar tantas cosas a la vez termina siendo una buena herramienta, ¿sí? Que mejora de alguna manera el dolor del paciente sin mejorar su sensación subjetiva de dolor, ¿sí? Claro, es No mejorar la mejoraba calidad de esa vida y la persona totalmente, ya con poder dormir mejor, estar de mejor humor y vincularse mejor con su familia, ya es, él ganaba, o sea, con eso, él ganaba un montón, que por ahí el dolor, total, particularmente esa sensación de dolor, lo hacía todo el tiempo estar irascible, no descansar bien, estar constantemente pensando en eso. Eh, eso hace el dolor no, es crónico, sí, espectacular. eso hace el Vir, dolor, para que hay dos personas que no quiero dejar pasar que hicieron, uno sí. hizo una pregunta, otra persona, comer, crear, nutrir, dice, qué importante trabajar la alimentación para prevenir y no buscar un fármaco para tratar la enfermedad ya instalada. Creo que eso es Totalmente. fundamental. Bueno, El tema culturalmente, creo, en las sociedades en las que vivimos, poder estar muy pendiente de la alimentación y conseguir productos, digamos, para poder cuidar nuestra alimentación es mucho más laborioso y costoso, o por lo menos es la idea que tiene mucha gente, que ir sí, a comprar la comida ya lista a algún lugar o comprar una lata de arvejas y hacerse algo, un atún. Y entonces creo que es clave, pero creo que el sistema, si bien hay como una contracultura ahora muy importante, creo que el sistema como que no nos colabora mucho, sino que lo que busca en cierta forma es que comamos así para después poder comprar la medicación también y entrar en el círculo vicioso, ¿no? totalmente. Totalmente, bueno, pero por eso está bueno traer al sistema endocannabinoide de nuevo, ¿no? Porque ¿qué estimula un sistema endocannabinoide o qué hace que un sistema endocannabinoide funcione bien? Bueno, la luz solar, hacer actividad física que nos guste, estar en movimiento, tener una buena alimentación con una buena cantidad de fibra, con fibra prebiótica y probiótica, tener una Hidratarse bien, buena hidratarse bien, tener una buena proporción también alimentaria de omega 3 y omega 6, ¿sí? Que el omega el 3 es descanso. el descanso, o sea, todas esas cosas son las que hacen que nuestro sistema endocannabinoide funcione bien, que son al mismo tiempo todas las cosas que sabemos que tenemos que hacer para tener una vida saludable, digamos, tiene un poco que ver con eso. Todo lo que sucede detrás del sistema alimentario, la verdad que hoy en día es muy tenebroso. Yo milito mucho la soberanía alimentaria y todo lo que tiene que ver con temas de agroecología y demás, y la realidad es que si uno se pone a ver toda la cadena de cosas desafortunadas que ocurren desde el momento en el que se produce un alimento hasta que llega a nuestro plato, es nefasto todo lo que ocurre ahí, digamos, lo que sucede con los campos, lo que viene sucediendo con todo el tejido, el tramado agropecuario en nuestro país, la pérdida de familias pequeñas productoras que empiezan a tener que ceder territorio para que es acaparado por otras empresas mucho más grandes que llenan la tierra de monocultivos, con este paquete tecnológico que depende muchísimo del petróleo, que depende muchísimo de agrotóxicos que intoxican la tierra, que después destruyen la microbiota más importante que tenemos, que es la del suelo, que es de donde vienen nuestros alimentos, que eso determina que nuestros alimentos sean cada vez de peor calidad, con una industria alimentaria también que se organizó para facilitarnos esto de la comida, ¿sí? Y digo facilitarnos entre comillas porque en realidad terciarizamos algo que es fundamental como es la alimentación, lo terciarizamos La completamente, base de ¿sí? la salud, La, como decía recién, la tal base de cual. la salud está terciarizada y está hecha en forma de paquete, está metida dentro de un paquete, sí, esa es la base de nuestra salud. Dejamos de cocinar para comprar paquetes de cosas que nos resuelven, porque en realidad estamos destinando el tiempo a otra cosa, ¿sí? Y eso en nuestra cultura está sumamente arraigado, y salir de esos circuitos es complejo, porque es cierto que además de que tenemos que reaprender a comer, tenemos que reaprender a conocer lo que estamos comiendo. Cuando focalizamos en el alimento, nos damos cuenta que estamos comiendo puros paquetes
y en realidad hay que descascarar más y desempaquetar menos, ¿sí? El alimento es los granos integrales, las legumbres, ¿sí? La Las frutas, fruta. la verdura, las semillas, la cantidad de nutrientes que hay ahí y todo el reino vegetal en general está acompañado además de un montón de fitoquímicos que son antioxidantes, ¿sí? El reino vegetal, además de tener nutricionalmente todo lo que necesitamos para estar bien y de ser ambientalmente mucho más amigables y de tener, o sea, lo que la misma cantidad, si yo tengo que pensar en cómo se produce la proteína en general en nuestro sistema alimentario, para conseguir la misma cantidad de proteína animal, ¿sí? Se produce muchísimo más huella de carbono que para producir la misma cantidad de proteína vegetal. ¿Sí? El impacto que el sistema alimentario está teniendo en el deterioro ecológico, que es lo que está llevando a el cambio climático, y volvemos al principio del encuentro en donde me dijiste qué calor que hace, ¿no? Sí, estamos a principio de noviembre y estamos muriendo de calor. Bueno, eso tiene que ver con algo que es todo esto, ¿sí? Así que fíjate cómo todo se conecta, ¿no? Por eso es que No, me gusta tanto y cruzar cómo esos también, temas. y cómo también estamos como en ese ritmo de vida, digamos, aceleradísimo, ¿no? Y medio impuesto un poco por el Sí, sistema, que hace que, a ver, para poder alimentarse bien, también que hay partes que es mito, ¿no? Pero sí es verdad que si comemos una semilla hay que activarla y que si, obviamente, que pelar una papa y hacer una tortilla es mucho más trabajoso que comprarme una bolsa de papas fritas y comer algo rápido para salir del paso porque no hay tiempo, o comerme un pancho en una esquina. Entonces creo que, digamos, es como que a veces uno responsabiliza o tiende a responsabilizar a la persona que no se ocupa, pero por ahí es mucho más fuerte, ¿viste? Una persona, una familia, una madre de familia que tiene que trabajar, que no tiene tiempo para cocinarle a los hijos, entonces simplifica, y en esa simplicidad creo que obviamente perdemos, porque después es todo el tiempo que hay que dedicarle a a la salud. desenfermar al hijo que le agarra una intoxicación o algo y el dinero que uno gasta termina gastando en medicamentos, pero cuando también uno entiende que muchos de las grandes empresas que están metidas en la industria alimenticia también están metidas o son socios también en la industria farmacéutica, a veces también se entiende un poco hacia dónde va todo, ¿no? O sea, cuál es el círculo en el cual por ahí quieren que no salgamos. Entonces, esta contracultura, que es algo totalmente volver a lo natural, se hace a veces muy difícil de sostener para una persona que vive en el ritmo totalmente acelerado del día a día, una rutina que no tiene tiempo básicamente para nada. Claro. No, no, totalmente de acuerdo en que en realidad estamos hablando de algo, de un cambio de paradigma que es radical en relación a los modos de vida que venimos sosteniendo por lo menos los últimos 50 años. O sea, creo que hay una crisis que cada uno está viviendo en su microcosmo, pero que se está viviendo a nivel macro también, que tiene que ver con que, bueno, ya no se puede vivir más así. Esto que decís vos del tiempo es real. Hay mucha gente que realmente que me pasa a mí en el consultorio, digamos, cuando vos tratás de empezar a trabajar el tema alimentario, te das cuenta de que aparece esta dificultad. Bueno, yo tengo de 12 a 12 y media para comer. Nada, salgo a las 7 de la mañana de mi casa, llevo a los chicos a la escuela, bla, 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 hasta las 3 de la tarde a veces no puedo comer nada. O cosas por el estilo, ¿sí? Que, o sea, que el sistema no nos permite muchas veces responder a nuestra hambre más genuina, ¿sí? A poder Sí, o a establecer nutrirnos bien, ¿no? O sea, porque No, no, existe esa necesidad. totalmente, pero hay un montón de responsabilidades que son algunas individuales, pero muchísimas que son las que más hay que trabajar, que son compartidas. Hay una responsabilidad empresarial en cuanto a lo Coincido. que le ofrezco a mis empleados en el trabajo. En lugar de ofrecer una máquina expendedora de café, tendría que haber frutas, cereales, otro tipo de cosas. El espacio que doy para la lactancia materna en las mamás que recién tienen un bebé chiquito, cómo hacer para realmente respetar esos 6 meses. Digamos, hablamos mucho de lactancia materna, pero después las mujeres, la mayoría tenemos que volver al trabajo a los 45 días de que nuestros hijos nacieron, o sea que cómo sostener una lactancia exclusiva hasta los 6 meses y una libre demanda con un ritmo de trabajo después de 8, 6, 12 horas por día, bueno, en mi caso 12 horas porque hago guardias, pero digamos, hay una matriz social, hay una matriz económica, hay una matriz laboral, si se quiere,
que tiene que hacer un montón de cambios entonces hay responsabilidades también Claro. institucionales, en los colegios pasa un montón, no sé, las maestras de inicial, los profes, tienen horarios súper restringidos y tienen una oferta únicamente de café, o de cruzarse al kiosco de enfrente y comprarse un Sí, sándwich, el digamos, no pebete hay con mucha más sándwiches. oferta. Tal cual, entonces recae todo en la organización de la persona y en tener que hacerse 18 viandas antes de salir de la casa. Y eso, Exacto. lamentablemente, tenemos que reformularlo como sociedad. O sea, hay que empezar a reformularlo desde lugares que son, Sí, hasta el momento institucionales, eran porque impensados, pero instituciones totalmente, el Estado, las instituciones, instituciones, porque las empresas. la responsabilidad de cada persona, digamos, tiene que haber mucha voluntad y ni hablemos el tema económico, que no lo tratamos, que claramente comer orgánico o alimentarse más natural es un poco ilógico, pero es muchísimo más, o es bastante más caro, ni hablemos de los tiempos que por Sí, ahí la comida, ir a comer un plato de algo que te nutra bien es mucho más caro que comerte un pebete de jamón y queso en un kiosco. Entonces, ujú, para las realidades que vivimos en nuestros países, por ahí a veces termina siendo como para unos pocos también la alimentación más saludable, más orgánica. Es como que tiende el orgánico tiende a estar vinculado con lo gourmet a veces también, ¿no? Con lo más exclusivo. Entonces, es como sí, que esas dietéticas que por ahí tienen productos que están buenísimos, pero que no son alcanzables para una persona que llega por ahí muy justo a fin de mes. Entonces, es toda una revisión, como decís, que hay que hacer, pero creo también que más allá de la responsabilidad de la persona de alimentarse para estar sano, es claramente a nivel de las instituciones y del Estado, ¿no? Que me parece que como base debe pensar en la nutrición que tiene su población porque es el futuro, o sea, estar bien alimentado totalmente. no solo es un tema de salud, sino de que la persona puede aprender mucho más, que tiene mucha más capacidad en su desarrollo como para poder progresar. Pero bueno, que claramente no hay interés, ¿no? De eso, hay muy poco interés de que eso pase. Sí, lamentablemente no está siendo una prioridad. Exacto. Sí, por ahí es cierto que en cuanto a esto que vos decías del acceso, quizás no es tanto el precio, si bien, a ver, para tener una alimentación saludable, voy a hacer un paréntesis, tampoco es que en la dietética por ahí uno piensa que, no sé, el dulce de leche de almendras, un tablet de cajú de no sé qué, digamos, y como un montón de cosas Ah, como muy petiteras, que en realidad no suman tanto a lo nutricional, ¿sí? Cuando hablamos de alimentación basada en plantas, digamos, y de una alimentación más natural, hablamos del alimento como viene, ¿sí? El grano, hervir legumbres, cereales integrales, verduras, fruta, digamos, como el alimento desde la tierra. Y en ese sentido, lo orgánico es un poco más caro porque tiene una certificación, ¿sí? Porque la gente que produce orgánico tiene que pagar un certificado que garantice que eso está realmente hecho bajo condiciones orgánicas. Diferente es el concepto de agroecología, ¿sí? En donde en realidad hay un trasfondo social y hay digamos, una intención de reformular el sistema agroalimentario para empezar a producir con más, de una forma más amigable con el medio ambiente, como decíamos antes, y que sea más accesible a la población. Y eso por ahí no en todas las ciudades hay oferta de eso. ¿Sí? Por ahí no tenés cerca un lugar que te venda agroecológico. Entonces, capaz que el problema no es el precio, pero no hay circuitos cortos de comercialización aceitados como para que eso funcione y las personas puedan acceder rápidamente. Más allá de que obviamente hay que tener acceso a la información, que es súper importante, sí, hay que saber, porque muchas veces cuando vamos a los barrios a hablar de ultraprocesados y ese tipo de cosas, se súper sorprenden, ¿no? No, realmente las personas muchas veces consideran que están teniendo una alimentación saludable y están viviendo a bases de paquetes, ¿sí? Es muy profundo el nivel de impacto que ha tenido la industria alimentaria en vendernos esta idea de salud a través de productos alimentarios, reemplazando y desplazando a los alimentos más naturales. Pero si querés volvemos al cannabis, ¿sabes? Yo que me doy no, cuenta que igual estamos hablando interesantísimo y creo que está vinculado claramente, mismo lo que recontra estamos vinculado. hablando, digamos, y todos los beneficios. Para que estaba justo leyendo, perdón, que te quiero hacer esta pregunta y que no se Sí, me pase, que dice
nutricionista Panucio, pregunta, ¿qué beneficios se observan en los trastornos digestivos crónicos? Me imagino vinculados a las terapias con cannabis, ¿no? Bien, a ver, volviendo entonces al tema del sistema endocannabinoide, bueno, yo voy a hablar ahora de la planta de cannabis, ¿sí? Como herramienta terapéutica, porque en realidad, de nuevo, más allá de que estos primeros estudios de las ratitas sin CB1 daban esto y que nosotros sabemos que la planta de cannabis sativa cuando es consumida de forma inhalada queda hambre, ¿sí? Todos conocemos la gula canábica, ¿sí? Eso es como algo bien conocido. Entonces, uno esperaría que las personas que consumen crónicamente cannabis tengan un montón de patología gastrointestinal y un montón de patología metabólica, y esto no es así. Cuando uno analiza a las personas que consumen cannabis crónicamente, no desarrollan más obesidad, no desarrollan más trastornos metabólicos, ¿sí? Como sería de esperar a partir de ese primer estudio que yo te digo, en donde se bloqueó a todos los receptores CB1 de las ratitas y entonces no desarrollaban problemas metabólicos, ¿sí? Lo que sucede cuando se utiliza la planta de cannabis sativa de forma crónica es lo contrario, ¿sí? No vemos esa relación directa con las enfermedades metabólicas ni con los trastornos gastrointestinales. Ahora, la planta de cannabis, sabemos, por un lado, para lo que es gastrointestinal, hay varios estudios muy recientes que hablan de la modulación de los cannabinoides y la microbiota, ¿sí? Los cannabinoides, tanto endógenos como exógenos, ¿sí? Entendamos que también la planta de cannabis sativa actúa como un paliativo ante un sistema endocannabinoide que no está pudiendo cumplir su función o que está trabajando un poco menos, ¿sí? Y cuando está hiperexcitado, que eso puede suceder, por ejemplo, en la obesidad, que en donde puede haber un sistema endocannabinoide que decimos hiperreactivo, la planta de cannabis sativa, además de tener THC y además de tener CBD, tiene otros componentes como la tetrahidrocannabivarina, que es el THCV, que es un antagonista parcial de los CB1, ¿sí? Entonces, esto que se buscó en un primer momento con el rimonabant de bloquear al receptor cannabinoide, en realidad lo podemos hacer de una forma mucho más sutil y sin los efectos adversos de bloquear un receptor a través de un preparado de cannabis que tenga, por ejemplo, predominancia de THCV, que es la tetrahidrocannabivarina, CBD, ¿sí? Y diferentes cantidades de otros cannabinoides en función de lo que el paciente presente. Porque esto, bien, a ver, la planta de cannabis lo que nos permite es un abanico de posibilidades tremenda ante esta combinación de cannabinoides que tienen diferentes usos, ¿sí? El CB1 también produce una modulación de la saciedad, nos da un poco más de saciedad y modula el hambre que produce el cannabis cuando se fuma, en realidad es producto del THC y su efecto sobre los receptores CB1. Cuando hay algo de CBD, el CBD siempre apacigua los efectos secundarios del THC. Se llevan muy bien trabajando juntitos. Entonces, cuando hay CBD, esa modulación es diferente. Y en relación, volviendo al tema de la microbiota, lo que se ve es que el sistema endocannabinoide tiene un gran rol en la modulación de la microbiota y que las personas que consumen cannabis crónicamente muchas veces tienen colonias, digamos, patrones cuando hablamos de microbiota, yo digo microbiota así muy livianamente y después no me doy cuenta que capaz que es un término que tengo que aclarar de qué estoy hablando. La microbiota es todo el conjunto de microorganismos que convive con nosotros en nuestro cuerpo en todas las partes que están expuestas al exterior, ¿sí? En la piel tenemos biota, en los ojos, en la boca, en los genitales externos, ¿sí? Y obviamente en el tracto digestivo, que es nuestra comunicación con el exterior. Quien más microbiota tiene es el intestino, y particularmente el intestino grueso, ¿sí? El colon es el que más abundancia de microorganismos tiene. Bacterias, arqueas, hongos, montón, virus, ¿sí? Montón de microorganismos conviviendo con nosotros que nos otorgan al mismo tiempo salud en tanto y en cuanto esté equilibrada esa microbiota, ¿sí? Entonces, modular esa microbiota es uno de los grandes nuevas panaceas dentro de la nutrición, la modulación de esa microbiota. Y lo que vemos es que el sistema endocannabinoide modula la microbiota y que cuando se consume cannabis crónicamente se asemejan las colonias de bacterias de la microbiota, se asemejan a los patrones de las personas que siguen planes alimentarios basados en plantas, ¿sí? Que son a su vez los patrones alimentarios basados en plantas
son a su vez uno de los patrones alimentarios que más ha demostrado reducir el impacto de las enfermedades metabólicas, ¿sí? Obviamente porque tiene un montón de consumo de fibra en parte, además de todos los fitoquímicos que acompañan a las plantas en general y a la planta de cannabis sativa en particular, ¿sí? No nos olvidemos de los terpenos, no nos olvidemos de los flavonoides que acompañan a la planta de cannabis sativa, que también tienen su impacto en la microbiota y que también tienen su impacto en las enfermedades metabólicas, porque una gran capacidad que tiene la planta de cannabis, que es una capacidad que tiene el sistema endocannabinoide, es la de modular la inflamación. ¿Sí? El sistema endocannabinoide, cuando está armonizado, contribuye a que no haya tanta inflamación. Y todas estas enfermedades de las que estamos hablando, en realidad cursan con una inflamación crónica de bajo grado, que se le llama, ¿sí? Que es lo que en parte hace que las personas se perpetúen en ese círculo vicioso de enfermedad y que además tengan mayor riesgo de tener infecciones graves, como por ejemplo una infección por COVID o una infección de cualquier tipo. Es más grave en una persona que tiene cualquiera de estas enfermedades cuando hay inflamación de bajo grado, pues es como que ya tienen un seteo de inflamación altito, entonces cualquier noxa que aparece y impacta sobre ese sistema dispara un montón de mecanismos contrarreguladores que en realidad para contrarrestar la inflamación, pero terminan desencadenando cuadros de sepsis grave por esta inflamación crónica bajita que hay de fondo en todas estas enfermedades metabólicas. Así que el cannabis como una herramienta terapéutica en realidad aparece ahí como con mucho futuro, y que si la aplicamos bien puede tener un montón de beneficios. La tetrahidrocannabivarina, de hecho, se está estudiando mucho en lo que es diabetes, ¿sí? Porque mejora mucho los parámetros glucémicos. Así que tenemos una herramienta ahí de usos múltiples, además de lo que ya sabemos del cannabis en cuanto a mejora de la ansiedad y mejora del dolor, ¿sí? No olvidemos que todas estas patologías crónicas muchas veces son polisintomáticas y muchas veces una persona diabética con el tiempo o a veces incluso en el diagnóstico ya tiene una neuropatía diabética que hace que los miembros inferiores, por ejemplo, le duelan mucho, ¿sí? La neuropatía diabética es muy dolorosa y los dolores neuropáticos son muy difíciles de manejar y el cannabis para los dolores neuropáticos es muy bueno. Entonces, si logramos controlar el dolor de una persona diabética y logramos que esa persona se mueva, vamos a cambiar su perfil metabólico seguramente, ¿sí? Si le podemos agregar movimiento a la vida de una persona, le vamos a agregar salud, sea la condición de salud que tenga, ¿sí? Lo mismo con una persona que tiene sobrepeso, muchas veces aparecen problemas articulares o de rodillas, y el cannabis aparece como una herramienta para tratar ese dolor y que la persona se pueda empezar a movilizar más y salga de esa inacción y de ese sedentarismo tan profundo, ¿sí? Entonces, en realidad, la herramienta tiene como muchas aristas de posibles aplicaciones, ¿sí? Vir, y ya no te quiero robar más tiempo, pero te quiero hacer dos preguntas más. Una es Sí, saber vos cómo te imaginás, o ustedes también desde Reprocan, con todo el trabajo que hacen, cómo se imaginan los próximos 2, 3 años de la industria, digamos en sí, en Argentina para empezar. mira, yo creo que, y esto se lo he escuchado decir mucho a Celeste Romero, confío en que hay un cambio cultural de fondo que va a hacer que la medicina canábica se perpetúe siendo lo que ha sido hasta ahora, que es un movimiento social, ¿sí? Y que no tenemos que perder la visión de la soberanía medicinal que implica utilizar la planta de cannabis sativa, ¿sí? Más allá de que la industria se desarrolle y que empiece a haber otro tipo de emprendimientos y otro tipo de cosas que surgen a partir del cannabis, que a veces ni siquiera tienen que ver con lo medicinal, porque bueno, el cannabis industrial o el cáñamo en sí mismo, que también es algo que se abrió a partir de ahora porque ridículamente también estaba prohibido a pesar de que no tiene grandes cantidades de cannabinoides, y eso no tiene que ver con la salud, digamos. O sea, más allá de todo el desarrollo, creo que lo que no tenemos que perder de vista es que eh, la soberanía es de las personas, que no tenemos que perder de vista que la planta cannabisativa es una puerta de entrada para todo el mundo de la fitoterapia y que tenemos que reconocerla desde el modelo médico como una herramienta que es súper
súper posible de ser aplicada, que es súper segura, que no tiene prácticamente efectos secundarios y que puede ser accesible para toda la población. Si estamos hablando de cosas que son baratas, estamos en un país pobre que lamentablemente cada vez tiene más personas por debajo de la línea de pobreza, necesitamos herramientas que las personas puedan utilizar en esos casos, ¿sí? Que, digamos, el modelo médico ha venido desarrollando muchas herramientas y muchos fármacos y muchas cosas que en realidad muchas veces no están accesibles a toda la población, no les podemos ofrecer a todos, ¿sí? Porque el sistema de salud es finito también, así como el planeta tiene recursos finitos y hay límites biofísicos que tenemos que empezar a respetar. El modelo médico también tiene sus límites y no se puede seguir desarrollando un montón de herramientas que en realidad no le podemos ofrecer a la mayoría de las personas. Entonces, no perder de vista que la medicina canábica es una medicina soberana, que las personas tienen que seguir cultivando en sus casas y que no se tiene que perder ese intercambio, esa red social que se establece con el cultivador, con el vecino, con el nieto, ¿sí? Un montón de relaciones eh, que, a ver, de nuevo, en este mundo capitalista que nos perpetúa en esta vorágine de productividad continua, ¿sí? Muchas veces no sabemos el nombre de nuestro vecino, no tenemos ni idea de lo que toma nuestro abuelo, ¿sí? Y de repente aparece esta terapéutica que te vincula con alguien que no conocías, te vincula con una planta, te vincula con un proceso terapéutico que va mucho más allá de la ingesta propia del medicamento, sino que empieza con un cultivo, con toda la terapia que eso implica, ¿sí? Y que además hace que te vincules con otras personas que están en la misma, ¿sí? Esos procesos comunitarios me parece que no es lo que tenemos que seguir defendiendo, porque todo este desarrollo, viste, es como que estalló y ahora las discusiones son otras y la vorágine es otra y empiezan a aparecer desde el punto de vista medicinal, aparecen un montón de productos, ¿sí? Que si bien están buenos y que pueden ser una herramienta más, no tenemos que dejar de defender el uso de la planta entera, ¿sí? Que se perpetúe esta Totalmente. idea de que el uso de la planta entera es lo mejor que hay y que los aceites artesanales hechos por cada uno son totalmente válidos, ¿sí? Entonces, lo que hay que seguir reforzando son las instituciones que van a ir sosteniendo a las personas que cultivan para ofrecerles que puedan hacer análisis de sus aceites, ¿sí? Que tengan acceso a información para poder cultivar los tipos de plantas o los quimiotipos más adecuados para lo que esa persona está atravesando. Esto de, bueno, cuánto de THC, cuánto de CBD, eso se logra cultivando en casa, ¿sí? No es algo que es tan... y soltar un poco este miedo de la homogeneidad, ¿viste? Es como que los médicos es como que si no nos aseguramos que siempre sea el mismo medicamento es como que nos hace ruido y en realidad hay que abrazar un poco esa diversidad que nos otorga la medicina canábica, ¿sí? Me parece que lo que hay que seguir reforzando son esas redes para que no se pierda la soberanía tan ganada desde el cannabis, pero bueno, confío mucho en eso porque me parece que el movimiento canábico se acompaña de un movimiento cultural, que como bien decías vos también tiene que ver con toda esta nueva movida de lo natural o de empezar a pensarnos en relación con nuestro medio ambiente y en relación con nuestros modos de vida de otra manera. A mí me No sé si parece muy respondo a tu interesante pregunta. también. No, sí, sí, y me viene el pensamiento de que es verdad cómo la planta vino a, digamos, acercarnos a gente, como decís, por ahí desconocida, o en la relación médico-paciente, cómo acercó mucho esta relación, porque creo que el médico se nutre mucho del paciente o aprende, y ya no es una relación, digamos, tan vertical, sino que tiende a ser un poco más horizontal. Y también me parece que es Totalmente. me parece algo, digamos, muy interesante de analizar cómo la gente cuando conoce a alguien o viene y dice, no, mira, mi abuelo empezó a tomar, es como un milagro, como que, ¿viste? Como que se lo tiende a identificar a la planta como que hace cosas milagrosas, que antes por ahí, no sé si una persona tenía convulsiones y tomaba 2 pastillas y dejaba de convulsionar, no se hablaba de qué milagrosa esa pastilla que deja de convulsionar, pero cómo se habla de cómo la gente reacciona y se sorprende ante una planta que tenga eso cuando en verdad es milenario, o sea, nosotros venimos, digamos, en la salud viene basándose en plantas toda la vida, que esas plantas se hayan sintetizado, se hayan hecho química, bueno, vaya a la industria farmacéutica, pero claramente
la medicina basada en plantas es ancestral y tiene resultados impresionantes. No hay que irse con un chamán para verlo, pero me parece muy loco cómo la gente, cuando tiene su primer acercamiento, o por ahí era algo que decía, no, cannabis no, y por ahí ven que un tío empezó a tomar, o alguien muy cercano y le hizo un cambio y dicen, wow, no, y se empieza a enamorar. Creo que me parece muy interesante como para poder debatirlo también, pero a la vez me parece que acerca, es muy humana, me parece, se vuelve algo, humaniza demasiado el tema y creo que eso hace muy bien a médicos profesionales como vos, digamos que de verdad le interesa el tema de la salud, que no es, digamos, exclusivamente por hacerlo por un negocio, sino que le interesa sanar, y al paciente que de verdad creo que empieza a confiar mucho más en un profesional al que antes por ahí directamente cuando le acercaba el paciente al profesional, mira, quiero tomar cannabis o probar, le decían, no, no pruebes eso, eso no funciona, por ahí sin tener, digamos, sin haberlo experimentado nunca. Entonces, quiero que si le podés dejar un mensaje o qué le dirías a tus colegas que por ahí todavía no se animan a experimentar con esto, o están llegados mismo hasta aprender o a leer, ¿vos qué les dirías? Que suelten ese libro. No, primero que se informen y después que tenemos que entender que la sociedad cambió y que el modelo médico tiene que cambiar con ella, porque en realidad estamos tratando personas que son seres integrales y el modelo médico lo que muchas veces hace es fragmentar a los procesos terapéuticos, haciendo que las personas sean sus enfermedades o haciendo que las personas vean a una diversidad de especialistas y super especialistas en patologías o en determinadas cosas, y eso termina haciendo que se fragmente mucho la salud y que tenemos que empezar, creo que el mensaje más importante es empezar a trabajar más en la salud y menos en la enfermedad. Y eso es algo que tendríamos que cambiar todos los médicos, digamos, porque, a ver, tiene que ver también con una cuestión de eh, rentabilidad de la medicina misma, ¿sí? Porque mucha de esta fragmentación ocurre porque dentro del modelo médico las especialidades más amplias, como la clínica o la medicina familiar, la nutrición, que es como algo súper amplio, no son, digamos, tan redituables como pueden ser otro tipo de especialidades que hoy en día es como que tienen procedimientos o cosas por el estilo y terminan siendo además un embudo de información muy grande para un mar de datos que se tienen en medicina, que es infernal y que como que ponerle un embudo a todo eso a veces cuesta un montón y la única forma que se encuentra es, bueno, especializándote en algo muy puntual, ¿sí? Pero me parece que o sea, hagamos esa salvedad de que hay un modelo que estimula a los médicos a que vayamos cumpliendo cierto camino y a que vayamos nos forman así desde las universidades, ¿sí? Entonces, los procesos de deconstrucción muchas veces implican que pongamos mucho de nuestro lado, porque es como que nos tienen que tirar abajo cosas que tenemos muy arraigadas nosotros también. Entonces, empezar a trabajar más para la salud y menos para la enfermedad, y empezar a abrazar estas incomodidades que nos genera la medicina canábica y la fitoterapia en general, y entenderla como una medicina ancestral, como algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que no tenemos que largar los fármacos ni tenemos que largar el guardapolvo blanco, pero que entender que la salud ya no es ese modelo impoluto de cuestión limpia y de blister, ¿sí? Que tiene mucho el modelo médico hegemónico hoy en día, sino que se trata de acompañar procesos terapéuticos en la... em, no sé cómo sería, pero entendiendo que cada proceso es único, ¿sí? Que cada persona tiene su universo más allá de lo que el paper diga, y que si la persona que tenés adelante te está diciendo que con esto está 100% mejor que antes, de ninguna manera vos como médico tenés autoridad para decirle que no, que es mentira y que eso no sirve. Sí, porque eso es lo que ha venido pasando con la medicina canábica y con otras cosas, ¿sí? Personas que dicen, che, yo estoy tomando esto, señor doctor, y a mí me viene recontra bien y me cambió la vida, y no, bueno, eso está prohibido y eso no se puede, y eso, no, mentira, que es puro placebo. O sea,
abrazar un poco la incomodidad que nos genera que el paciente nos presente estas cosas y la incomodidad que nos genera salirnos del modelo de la dosificación, ¿sí? Del modelo tan exacto, ¿sí? Porque el cuerpo humano no es matemática. Lamentablemente no lo podemos seguir pensando de esa manera. Es un cosmos de cosas que Pero están pasando todas al mismo tiempo. Pero volvemos como a unir lo que veníamos hablando antes, que también es un tema de tiempos y que muchas veces el profesional tiene 10 minutos o 15 para atender y no puede hacer todas las preguntas que tiene que hacerle al paciente, entonces directamente va a la libretita y ve qué visitador médico pasó, cuál no, y cuál tiene que recomendar No, y cuál no. Y, así que, totalmente que Vir, eso tiene que ver con yo el me quedo, modelo, yo sí, me sí, quedo sí. con tu frase que es espectacular, que es hay que ocuparse más de la salud y menos de la enfermedad. Me parece que como mensaje engloba mucho lo que estuvimos hablando y nada, te digo la verdad, creo que es la vez que más tiempo estuvimos en un conversatorio, pero me pasó Ay, que ya es volando una hora que y estamos acá. no, pero te digo sinceramente espectacular y nada, Bueno, y te dejo la invitación si querés que hagamos, podamos seguir charlando en un par de semanas o cuando podamos arreglar, porque me parece que es súper, digamos, vale la pena, es súper nutritiva la charla y todavía quedan temas por ahí para poder abarcar, así que te agradezco muchísimo por el tiempo y la claridad en todos los conceptos, la verdad que espectacular. bueno. Me alegro muchísimo y mil gracias por la invitación. Totalmente dispuesta. Cuando quieran, seguimos charlando. Gracias, Vir, y un saludo grande a todos los chicos de ReproCan que hacen un trabajo impecable. La verdad que es un vínculo estrecho que tenemos con ustedes y nada, y somos admiradores del trabajo que hacen. Así que nada, de vuelta, felicitaciones por eso y por el vínculo que tenemos, agradecerles. Y de vuelta agradecerte tu tiempo. Acá en Argentina ya es medio tarde y seguro que debes tener que cenar. Así que te agradezco mucho, Vir, y te mando un abrazo grande. Un abrazo para vos también. Muchas gracias. Hasta Gracias la por todo, próxima. Vir. Chao, gracias a todos y todas. Nos vemos en 15 días para el último Tercan Talk del año. Agradecerle de vuelta a Virginia y bueno, clarísimos los conceptos. Así que cualquier duda o consulta que tengan les pueden escribir a ella o a los chicos de Reproca. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.